Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a una nueva edición del Foro Salud y Bienestar 2024 de la Fundación Caja Canarias, un foro, ya lo saben, que se va a dedicar esta semana a hablar de los trastornos en las conductas alimentarias. Durante toda la semana, hoy, mañana y pasado, 2 charlas, 2 mesas redondas con distintos invitados, hoy y mañana, los 2 a las 7 de la tarde, la misma hora que hoy, y un espectáculo musical que tendrá lugar el jueves, también a la misma hora. En estas 2 charlas pretenderemos, el objetivo es que todas las dudas que pudieran tener sobre los trastornos a priori y las dudas que les puedan surgir durante estos días, durante estas charlas, queden resueltas. ¿Qué son? ¿Qué tipos de TCA existen? Si existen personas que tienen más facilidad para sufrirlos o no, qué prejuicios tenemos, que hemos estado hablando mucho de los prejuicios, cómo se pueden detectar los cribados, cómo se pueden solucionar estos problemas. Hoy hablaremos mucho de esos cribados, hablaremos también de las influencias que pueden afectarnos o no, de que para sufrir uno de estos trastornos necesitamos varios factores, de muchas cosas, y mañana, a la mesa que también están invitados, nos centraremos o intentaremos centrarnos, porque todo esto fluirá y veremos cómo va yendo todas las charlas, intentaremos centrarnos más en el aspecto de Canarias. Si hay diferenciaciones en los trastornos de la conducta alimentaria en Canarias o seguimos un patrón parecido al del resto del Estado, al del resto de los países. Me gustaría, sobre todo, que se lo pasaran muy bien, que fuera una charla que fuera muy didáctica, y ya saben que aparte de todas las dudas que puedan tener, luego podrán hacer las preguntas que quieran. Tenemos algunas preguntas que a priori ya podían haber hecho ustedes a través de los correos electrónicos, pero en cualquier caso, si no lo sabían y no les dio tiempo a hacerla, no hay ningún problema, porque por supuesto a mano alzada podrán hacer las preguntas que quieran a nuestros invitados que voy a pasar enseguida a presentarles. Miriam Sánchez, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Ella es doctora en psicología, coach certificada en trastornos de la conducta alimentaria y profesora titular de la universidad. Ya nos irás contando a lo largo de la tarde, pero acompañas a personas adultas a recuperarse de TCA, relaciones alteradas con la comida, el ejercicio y el cuerpo, y además asesoras a tus seres queridos. Divulgas y educas a través de las redes sociales, conferencias, blog y diferentes espacios formativos para concienciar. Es socia, por si quieren seguirla, de Recovered to Be, un espacio online que ofrece servicios especializados. Tiene mucho que contarnos ella y ya verán que así lo va a hacer. José Francisco Gil. José, muchas gracias por venir, muy bienvenido, muy interesante su perfil, investigador senior en la Universidad de las Américas, en Quito, en Ecuador, aunque es murciano, que yo pensé que me iba a encontrar un ecuatoriano, pero no, es un murciano muy simpático que tiene también mucho que contarnos. Su investigación gira en torno a los estilos de vida saludables en la prevención de la salud, especialmente en niños y en adolescentes, así que seguro que nos va a dar muchas ideas muy buenas. No quiero extenderme más porque tienes un currículum muy amplio, todos los 3, y si quisieran saber más, pues podrían ir a la propia página de ellos o del Foro de la Salud y allí ver todo lo que nos podemos encontrar, todo lo que nos ofrecen. Bueno, y Manuel Baruque. Manuel, perdona por acabar contigo, ha sido casualidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Manuel no es especialista en la materia en cuanto a estudios, en cuanto a profesión, pero sí es especialista porque él sufrió, él nos viene a contar en primera persona por lo que pasó. Como decía, la idea es que vaya surgiendo una conversación muy ágil y muy didáctica sobre este tema, y me gustaría empezar quizás por lo más básico. Miriam, es difícil que me hagas una definición rápida, he sido consciente de que llevamos una hora intentando decidir cómo se puede definir rápidamente un TCA, pero para empezar por ahí, ¿qué es un TCA? ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, realmente parece una pregunta sencilla, pero es de las más complejas, ¿no? Y cada vez se va complejizando más. A ver, podríamos definir los TCAs como un conjunto de trastornos mentales que tienen raíces biopsicosociales, y esto es importante porque se dan una confluencia de factores, ¿vale? Tanto de tipo biológico genético como de tipo psicológico como de tipo social y cultural, ¿vale? Y se manifiestan a través de patrones de la conducta en relación con la alimentación, en relación también muchas veces con el movimiento, el ejercicio físico, y en relación con la imagen corporal. Es decir, al final, al cabo del tiempo, se van desarrollando unos patrones conductuales, que es lo más visible a simple vista,
con la alimentación que pueden ser más de carácter restrictivo, basados en el control, que pueden ser más impulsivos, compulsivos, compensatorios. Entonces, esto es lo que la gente de a pie más se queda, ¿no? Pues a lo mejor con una persona que hace barbaridades y come muy poquito y restringe mucho su alimentación, o una persona que se induce el vómito, una persona que hace excesivo ejercicio físico de una manera obsesiva. Bueno, todo eso está, pero detrás de todas esas conductas que vemos a simple vista hay todo un iceberg, ¿no? Un iceberg de cascada de factores que son las que trabajamos los profesionales, porque si no, simplemente nos quedaríamos en cortar la superficie, es decir, bueno, pues pongo una tirita, pero no resuelvo el problema de raíz. Entonces, por eso los profesionales siempre estamos diciendo que esto va mucho más allá del peso, que va mucho más allá de comer, que eso también, que eso se tiene que resolver, pero es mucho más complejo que eso. Yo creo que nos has dado ya algunas claves de los prejuicios que podemos tener con respecto a estos trastornos. José, ¿qué podrías añadirnos sobre esta definición? Sí, bueno, quizá centrar un poco en los tipos de TCA. Algunos es cierto que son más conocidos, lo hemos escuchado más, ¿no? en medios de comunicación o en nuestro día a día, como son la anorexia y la bulimia, pero también tenemos otros que algunos con un carácter más cercano en el tiempo han sido reconocidos, como el trastorno por atracón, la pica, el trastorno por rumiación y alguna serie de otros factores que tenemos que no son diagnosticados en sí mismos como TCA, pero que también pueden llevar en el largo plazo a desarrollarlos. Manuel, tú sufriste uno de los quizás más reconocidos y con esos prejuicios solemos pensar que los trastornos es simplemente ese, pero no, hay muchos más, como ya iremos hablando durante la tarde. ¿Cuál sufriste? ¿Cuándo te diste cuenta de que lo sufrías? Pues yo con 15 años me diagnosticaron anorexia nerviosa. Bueno, fue un proceso muy rápido porque con 12 años tenía sobrepeso y los médicos me aconsejaron perder peso de manera adecuada y consensuada y bueno, yo me centré en eso, me centré en lo que me mandaron, pero de una manera consensuada con ellos, y eso poco a poco se fue convirtiendo en un vicio para mí, en un hábito muy, muy perjudicial y que desencadenó pues, en esta enfermedad que es la anorexia, pero como bien comentaban mis compañeros, lo que se ve es la parte de abajo, que es la inseguridad que tenía, mi autoexigencia conmigo mismo, mis miedos escénicos, es lo que derivó a tener un TCA. Yo lo plasmé así, lógicamente hubo muchos detonantes, que uno de ellos fue el fallecimiento de mi abuela, y con 15 años me diagnosticaron esta enfermedad, con 16 ingreso en el hospital porque fue un caso realmente grave, y bueno, afortunadamente con 20 años pues tuve la alta psicológica, médica, y puedo decir que estoy recuperado plenamente, así que bueno, contento. Miriam, creo que Manuel nos ha dado una clave que pienso que es importantísima. Los TCA multifactoriales, es decir, nadie va a sufrir uno de esos trastornos solo por una causa. Manuel ha nombrado varios, desde lo emocional de perder un familiar a la presión. Esto es importante. ¿Qué nos puede llevar, qué diversos factores nos pueden llevar a tener un trastorno? Bueno, yo querría decir que el factor principal que sabemos por un montón de estudios que se han hecho ya, que puede detonar un TCA es empezar a hacer dieta. Y cuando hablamos de hacer dieta no es hacer una dieta X, sino que empezar a hacer modificaciones en tu alimentación de una manera muy restrictiva, ya sea a nivel calórico, ya sea de tipo de alimentación, ahora que están muy de moda las dietas bajas en carbohidratos, pero bueno, en los 90 eran bajas en grasas. Es decir, empezar a hacer modificaciones con la intención de bajar de peso, eso ya es un factor de riesgo per se. El problema es que en la sociedad en que vivimos, con la cultura de la dieta, esto se ha normalizado y nos creemos que es normal pues que chavales de 12, 14, 15 años empiezan a hacer dieta porque viene el verano. Eso no tiene nada de normal, ¿no? Lo que pasa es que normalizamos conductas que desde el punto de vista de los profesionales de la salud no son para nada saludables. Entonces hay que decir que eso es un factor de riesgo, ¿vale? O sea, tendría que venir como el tabaco que dice fumar mata, pues hacer dieta mata. O sea, porque puede matar.
digamos, ¿no? No quiero ser tremendista, pero es un factor de riesgo muy conocido, conductual. Luego hay otra serie de factores, por supuesto, socioculturales. Por ejemplo, el ideal de belleza que tenemos, los ideales de belleza. Siempre han existido ideales de belleza, esto no es nuevo, pero los ideales de belleza que tenemos ahora, que vivimos una cultura de la imagen muy potente, tanto en la delgadez como ahora, lo estábamos comentando también, hacia el modelo de corporal fit, ¿no? Ahora había antes un hashtag que antes era Thinspo, es un juego de palabras en inglés, ¿no? Thin de delgado, inspo de inspiración, inspiración delgada. Esto, pues muchas chicas y chicos lo buscaban, por ejemplo, en redes sociales, y ahora buscan Fitspo, que es el juego de palabras entre fit, fitness, inspiración de esos cuerpos, pues por ejemplo, six-pack, con los abdominales muy marcados, con masa muscular pero muy bajo porcentaje de grasa. Claro, hay que decir que eso muy pocas personas lo pueden conseguir y si lo consiguen tiene consecuencias. Consecuencias a nivel físico, pues por ejemplo metabólico, pérdida de ciclo menstrual en chicas, bajada de testosterona en los hombres, aparte de la cantidad de modificaciones que tienen que hacer para conseguir esos cuerpos. Entonces, ese exceso de focalización en la parte externa de la gente, ¿no? En los ideales de belleza, que asociamos ciertos cuerpos a salud, a felicidad, a bienestar, a autoestima, todo eso hace que al final estemos comprando una receta para la felicidad, pero es falsa, es mentira. No vas a ser feliz por tener ese cuerpo. Y eso es lo que le estamos vendiendo a los chavales, bueno, y no solamente chavales, que eso también pasa en adultos. Entonces, claro, eso es un factor de riesgo también, esa presión social por tener X cuerpo, ¿no? Luego también hay factores psicológicos que son más individuales y aquí, pues por ejemplo, Manu ha indicado algunos de ellos, ¿no? Pues baja autoestima, exceso de autoexigencia, perfeccionismo, impulsividad. Hay ciertos factores también relacionados con temperamento ansioso. Hay ciertos factores psicológicos que también pueden contribuir, cuando se dan en combinación con los otros, a detonar un TCA. Y luego situaciones vitales, duelos, por ejemplo, pérdidas de seres significativos, ¿no? Que pueden cursar pues, con una depresión o con un estado depresivo bajo. Si eso se combina con que yo tengo pocas herramientas de gestión emocional, ¿no? Y sobre todo, claro, pues porque se detona más en la adolescencia, no solamente porque hay más presión por la imagen y cambia el cuerpo, sino también porque los chavales tienen menos madurez emocional. Entonces, claro, también hay que incidir mucho en estos factores, ¿no? De desarrollo de inteligencia emocional. José, parte de tu trabajo es precisamente ver qué riesgos se enfrentan sobre todo los jóvenes, los menores, los adolescentes. ¿Están más expuestos a todas esas influencias que pueden llegar de fuera, a todas las influencias que hablaba Miriam? Sí, como hubiera comentado, el hecho de que tengan una peor gestión de las emociones, unido también al hecho de ser menores de edad y poder controlar pues, ciertos factores no tan bien por sí mismos, pues es uno de los factores que puede incidir. Lo ha explicado muy bien la mayoría de ellos, pero sí por hablar un poco en lo que es la infancia y la adolescencia, y antes lo estábamos comentando, ¿no? Sí que es cierto que a veces los TCA los asociamos con un nivel bajo de peso o que es algo específicamente de chicas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi campo, de la infancia y la adolescencia, que es donde principalmente trabajamos, vemos que incluso en algunos trabajos los niños con exceso de peso tienden a puntuar más en las escalas de cribado de este tipo de comportamientos, ¿no? Pues puede venir asociado por problemas de bullying, que lo hemos comentado también, es un factor psicológico que puede ser importante, o un detonante. No hay un único factor, pero es cierto que el cúmulo de todo ese tipo de factores, tener un bajo nivel socioeconómico, ser inmigrante incluso también, hemos visto que en algunos estudios relacionados de cribado, también por esa falta de aceptación cultural puede manifestarse en ese tipo de síntomas, pues son factores que hay que tener en cuenta y tenerlos muy, muy vigilados de cerca. Cuando utilizas el término cribado, entiendo que es una prueba. ¿Qué tipo de pruebas son o qué tipo de pruebas llevan a cabo para intentar detectar esos problemas o esos factores de riesgo? Tenemos ciertas herramientas en la literatura que, bueno, no son entrevistas clínicas individuales que realizaríamos para la detección o para la atención a este tipo de trastornos, pero sí que nos pueden dar cierta información que puede ser muy valiosa para saber si una persona está en riesgo de tener ese TCA. Si nos puntúa positivo en base a los criterios que tiene ese cribado, pues con una entrevista más profunda, sabiendo un poco más del paciente, podríamos diagnosticar o no si estamos en esta situación. Es cierto que este tipo de cribados son la primera apuesta, nos pasa un poco como pasaba en la época de la pandemia con el COVID. A todo el mundo no se le podía hacer una PCR, pero sí hacíamos test de cribados para, si daban positivo, dar un paso más y acercarnos a esto, ¿no? Entonces, este tipo de cribados son muy interesantes. En el caso de los niños y adolescentes tenemos variedad de herramientas disponibles en la literatura. Es cierto que están más enfocadas en su gran caso para población adulta, pero también hemos visto que
son útiles para utilizar, pues, por ejemplo, en entornos que pueden ser de tipo comunitario, como por ejemplo centros educativos, colegios, institutos, donde ya estamos viendo que la prevalencia en puntuaciones positivas de este tipo de cribados son bastante altas para lo que es la edad que se refiere. Obviamente esos casos, ¿no?, que tenemos como positivos habría que analizarlos en profundidad, pero ya nos vienen a dar un poco idea de un problema que puede ser incipiente en edad temprana. Hablaste de prejuicios y dijimos que uno de los prejuicios más comunes quizás es hablar de chicas que sufren los trastornos. Bueno, Manuel, te quería preguntar, tú no eres chica, evidentemente, ¿cuándo te das cuenta, y no sé si el primero en darse cuenta eres tú o alguien a tu alrededor, de que estás sufriendo un trastorno y de que hay que ayudarte? Yo no me doy cuenta, en un primer momento yo no me doy cuenta, sino mis padres. Mis padres, además de verme cambiado lógicamente... Porque lo tuyo empezó con una dieta marcada por el médico, ¿verdad? Eso es, sí, pero como comentaba antes, iba más allá de eso, era más de la dieta, sino que poco a poco fui incrementando el ejercicio, la restricción de alimentos, y eso es lo que desencadenó en ese TCA. Y yo en un primer momento no sabía lo que me estaba pasando porque yo pensaba que estaba haciéndolo bien y además... lo que comentaban ellos, esos factores de perfeccionismo, de autoexigirme más a nivel académico, a nivel personal, a nivel físico, es lo que yo pensaba que lo estaba haciendo bien y que lo tenía todo controlado, pero ni mucho más lejos de la realidad, sino que me estaba perdiendo. Y fueron mis padres quienes dieron la voz de alarma y dijeron, oye, Manu, creo que te pasa algo, vamos a ir a una psiquiatra. Y en aquel momento, hace 10 años, nadie sabía o no había tanta normalización entre qué es ir al psicólogo o ir a un centro psiquiátrico, ¿no? Y yo no sabía ni a dónde iba, ni por qué, y qué me estaba pasando. Fue un choque de realidad porque no sabía de lo que era y poco a poco fui conociendo la enfermedad, lógicamente, cuando me la diagnostican, porque en aquel momento no tenía ninguna noción ni sabía lo que... ¿Tú crees que si hubieras sido chica, esa voz de alarma de la que hablas se hubiera dado antes? No te podría, no estoy seguro, no creo. Yo creo que, a ver, es posible que, lógicamente, como decían, se visibiliza más o parece que piensa la gente que es un capricho de niñas o que esto es una moda pasajera de chicas, ¿no? Eso es algo que se sigue utilizando y que se decía mucho anteriormente y que a mí me lo decían, oye, Manu, ¿cómo vas a tener tú una anorexia si eres un chico? Entonces había una desinformación que todavía sigue habiendo, que lógicamente era del día a día entre las personas. Yo no creo que si hubiese sido mujer me lo habrían detectado antes, igual no me hubiesen ingresado o no. No puedo hacer esas cábalas y no tengo ni idea, pero lógicamente que había una desinformación y que sigue habiendo porque eso, como dicen ellos, se sigue pensando que son chicas de entre 14 y 18 años que solo pasan este tipo de enfermedades. Es falso, es un mito falso, al igual que solo es un capricho de alimentación, sino que va más allá de eso. Pues te quiero hacer la misma pregunta, Miriam. Si hubiera sido mujer, ¿hubiera habido una voz de alerta más temprana? ¿El propio médico, el propio profesional, crees que le pudiera haber ayudado antes? Al menos hace 10 años. A ver, a lo mejor en el caso individual de Manu no, porque es verdad que, si os dais cuenta, cómo relata su caso, pues él tuvo la gran ventaja, ¿no?, un factor de protección, que sus padres actuaron muy rápidamente, ¿no?, y no negaron, porque a ver, es que hay muchas características de estos trastornos de los que no hemos hablado. Una de ellas es la negación. O sea, en todo trastorno de la conducta alimentaria, al principio se pasa por una fase y no es solamente un mecanismo de protección psicológico de que no niego que me pasa algo, es que hay muy baja conciencia real de enfermedad, que esto es lo que se llama nosognosia técnicamente. O sea, la persona de verdad no tiene conciencia de la gravedad de sus conductas ni de su estado físico. No sabe por lo que está pasando. No sabe por lo que está pasando, ni y a lo mejor está gravemente desnutrido, en distintas corporalidades, gravemente desnutrido, y la persona no es consciente, no conecta con eso. Y a lo mejor el nivel de... Porque dicen, tengo mucho nivel de energía. Ya, pues claro, porque está tu cortisol por las nubes, pero tú no eres consciente de eso en ese momento. Luego ya cuando empiezas a alimentarte, a descansar, es cuando conectas con ese cansancio. Entonces, claro, ahí él tuvo la gran fortuna de tener unos padres que supieron identificar el problema y que no miraron para otro lado. Esto no es tampoco tan frecuente. O sea, no hemos hablado aquí de los sistemas familiares y no quiero por favor que penséis que estoy culpando a los padres, que no tienen la culpa a las familias ni los padres, ¿vale? Pero es verdad que no todos los sistemas familiares responden igual ante un TCA. Hay algunos pues que responden con sentimiento de culpa y vergüenza y lejos de animar al menor, que siempre hay que llevarle, aunque sea forzado, porque, como hemos dicho, por las características del propio trastorno no hay conciencia, hay que llevarle sí o sí, pues miran para otro lado.
pero miran para otro lado porque ellos mismos también están defensivos ante eso, ¿no? Es un mecanismo de defensa, a lo mejor. Claro, sí, son mecanismos de defensa. De culpabilidad de la claro, familia, ante la culpa es, no hacemos nada, o sea, porque tampoco sabemos cómo gestionarlo y nos sentimos culpables. Tan culpables nos sentimos que mejor es hacer como si nada pasara. Esto no solamente pasa con los TCAs, pasa con muchos otros problemas de salud mental. También física, pero más común en salud mental, ¿no? Entonces, en el caso de Manu no sé, pero si nos salimos del caso de Manu y vamos a las estadísticas generales, la verdad es que lo que nos dicen las estadísticas es que en el caso de los hombres tenemos un problema de infradiagnóstico, es decir, que hay muchos más casos entre hombres de TCAs que no son diagnosticados y hay varios motivos que apuntan los expertos, ¿no? Uno es que el propio chico hombre con TCA no reconoce que él pueda tener un TCA, pues porque eso es una cosa de mujeres, que todavía existe este estereotipo. Eso es uno. Segundo, porque a veces las manifestaciones de los TCAs en los hombres son un poco distintas. Vigorexia, aunque no sea un diagnóstico reconocido por el DSM, pero es verdad que en los chicos hay mucha más obsesión por tener ese cuerpo fibrado, musculado, fitness. Entonces ellos se van por hacer un exceso de ejercicio, controlan mucho, consumen sustancias, por ejemplo esteroides, controlan mucho el consumo de proteínas, bajan mucho grasa, es decir, pero al final son conductas de modificación de la dieta con el fin de tener ese físico, o sea, al final es lo mismo, pero se manifiesta de otra forma y eso lo tenemos normalizado. Y entre los chicos hay mucho refuerzo positivo, es decir, se ve bien cómo se cuida, qué fuerza de voluntad, qué fuerte está, qué disciplinado, pues detrás de eso puede haber un TCA. Me da igual que le pongamos la etiqueta de vigorexia, si al final son conductas compensatorias, de control, que yo trato con eso de buscar el afecto de los demás, lo que sea, ya miramos la función psicológica que tiene, ¿vale? Entonces, en los chicos hay otro factor que hace que estén infradiagnosticados y es que las manifestaciones clínicas, conductuales, pueden ser un poco distintas. Aunque, si nos vamos al iceberg que decíamos antes, hay las mismas capas en chicos que en chicas. Y luego también hay un tema aquí que es digamos, transversal en todo lo que tiene que ver con salud mental, y es que a los hombres en general, por este tema que tenemos del patriarcado, o sea, de un poco las nociones que hay de masculinidad un poco equivocadas, pues les cuesta más ir, pedir ayuda en general y en particular a los servicios de salud psicológica, salud mental, psiquiatría, porque parece que es un signo de debilidad. Entonces, claro, la confluencia de estos factores, entre que no se entienden bien los TCAs, que yo no me lo veo en mí, que en mí se presenta de una forma distinta si soy hombre y encima que tengo dificultades por ser hombre, porque ¿qué van a pensar de mí? Que soy débil, que no soy viril, que no soy hombre tal, pues entonces hace que tarden más en reconocer que hay un problema y en buscar ayuda. Y eso hace que haya un infradiagnóstico. Por eso vamos a poner entre comillas las cifras que hay por ahí de cómo afectan TCAs a hombres y a mujeres, porque hay mucho infradiagnóstico. Has dicho una frase que me ha gustado. No se entienden bien las TCAs. ¿Por qué no se entienden bien? Por ese prejuicio precisamente de que tenemos que tener una anorexia, una bulimia. Si vemos a muchos jóvenes varones yendo al gimnasio, pueden tener un trastorno, porque tú también antes me decías, cuidado, porque no hace falta tener un trastorno tan grave como para considerarlo tal, pero sí tiene un problema. ¿Cómo podríamos detectar en varones, y a lo mejor también me puede responder José a esto, cómo podríamos detectar en varones que están teniendo un problema? No están vomitando la comida, no se están quedando muy delgados, excesivamente delgados, pero sí están teniendo un problema. Los varones, vamos a centrarnos ahora en ellos. ¿Cómo podemos detectarlo? Esa familia que decíamos antes, que tenía que estar atenta, ¿qué signos nos podrían avisar de que está comenzando a haber un problema, José? Aquí realmente es un tema bastante complejo, ¿no? Porque es cierto que tampoco podemos meter en el mismo saco a todos los adolescentes que empiezan a ponerse en forma, empiezan a hacer ejercicio, que salen de otro hábito, porque a veces es cierto, y esto es un problema yo creo que tenemos muchas veces, que intentamos polarizar o nos vamos a ciertos extremos, ¿no? O bien estoy haciendo consumo de sustancias que pueden ser también nocivas para la salud, como el alcohol y el tabaco, drogas que son muy sociales y comúnmente consumidas en ciertas partes, sobre todo de la adolescencia, donde hay esa iniciación, o bien me voy al extremo, me aíslo socialmente, no consumo alcohol, tabaco y llevo mi alimentación basada al extremo. Incluso puede acabar pues, en consumo de esteroides anabolizantes o otro tipo de sustancias. Por lo opuesto al final, ¿no? Es cierto que es muy complejo el hecho de, porque podemos mandar aquí un mensaje que tampoco sería lo correcto, ¿no? Decir, oye, es que si yo tengo un adolescente que empieza a ir al gimnasio, que empieza a entrenar bien, que empieza a cuidar su alimentación o a mejorarla, ya de repente voy a tener un trastorno de la conducta alimentaria. No, es cierto que no es así, pero claro, sí que vemos que estas conductas, si no están entendidas como
la influencia sobre todo que llega a adolescentes del medio externo, a veces de redes sociales, a veces de medios de comunicación, de ideal de belleza, de ideal de six-pack, de cuerpo con un porcentaje de grasa muy bajo y demás. Esto realmente no lo están haciendo por salud, sino por una cuestión más meramente estética y una cuestión de conseguir éxito en la vida. Porque muchas veces vemos, y además si alguien está yendo al gimnasio, ve que en típicas temporadas de verano tenemos muchos niños que por una parte está bien que hagan ejercicio, que se aíslen, ¿no?, de ese consumo de esas sustancias que pueden iniciarse en la adolescencia, pero ¿lo hacen por salud realmente o lo hacen por tener una recompensa para tener lo que me han prometido? Y ahí es donde yo creo que está el problema a la hora de intentar de diagnosticarlo, porque pueden ser periodos temporales, no demasiado largos, pero que sí con el paso del tiempo llegado al extremo sí nos pueden acarrear en un TCA. Miriam, te repito la pregunta, por escuchar otra voz sobre ello. ¿Qué señales podrían decirnos que ese punto sano del deporte y de una dieta equilibrada se está pasando y puede estar pasándose de la raya? Claro, es que al final es verdad que las conductas pueden ser las mismas, pero mira, indicadores que tenemos en cuenta, pues por ejemplo, pueden ser la frecuencia, ¿no? Es decir, no es lo mismo ir 3 veces a entrenar a la semana que ir todos los días, ¿vale? Esto como parámetro externo, la frecuencia. La duración, pues a lo mejor donde entrenaba 1 hora, ahora ya empieza a subir, ya son 3 horas, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas dejo de hacer por ir a eso? No, es que ya no salgo con mis amigos. Ya antes me gustaba leer, ir al cine, pero es que ya actividades sedentarias no, porque no estoy gastando calorías, no estoy haciendo ejercicio, ¿no? ¿Cómo se siente la persona? Ahí ya son más parámetros psicológicos y necesitamos una conversación con esa persona que exteriorice, ¿no? Pero ¿te sientes culpable si no haces ejercicio? ¿Te sientes culpable si vas un fin de semana con tus amigos y te tomas, no sé, una hamburguesa, no sé? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes culpa? ¿Tienes que compensar después? No, es que claro, de lunes a viernes, ¿no? Es que esto hasta está fomentado. En algunos manuales y algunos entrenadores hasta lo fomentan así, ¿no? De lunes a viernes te portas bien, dieta super healthy, entre comillas todo, comillas, comillas, y luego fin de semana comida. Claro. Entonces, claro, todo eso son indicadores que lo tengo que poner en conjunto y luego cambios en la persona. Es decir, una cosa es que una persona pues esté instaurando hábitos saludables, ¿vale? Pues a lo mejor un chaval joven no hacía nada de ejercicio y empieza se apunta a un ejercicio, le gusta, además conoce gente, sociabiliza, es decir, que son muchos cambios positivos que se dan ahí, pero si tú ves que esa persona hace eso en detrimento de otra cosa, pues en detrimento de ya no sale con sus amigos, ya no come muchas cosas, o sea, hay que hacer una evaluación de conjunto. Y sobre todo cómo se siente la persona. Si pasa mucho tiempo mirándose al espejo, antes decías, por ejemplo, ¿no?, en los gimnasios, eso es lo que llamamos conductas de chequeo corporal, body checking, ¿no? O sea, si me miro, posturas, tal, si me mido, si me peso todos los días. Claro, es que hay indicadores de frecuencia. Porque a lo mejor que una persona se pese una vez al mes, vale, pero que se pese todos los días, antes, después del entreno, que se haga fotos de antes, después, constantemente, para ver cómo evoluciona. Entonces, ¿a ti qué te interesa? ¿La salud y el bienestar, pasártelo bien, socializar, dormir mejor por la noche, tener más energía, mejorar tus analíticas? ¿O a ti lo que quieres es que crezca X centímetros tu bíceps? Manuel, no sé si en estos ejemplos te sientes representado o si tu historia es distinta por ser hace 10 años, pero lo habíamos dejado en que tus padres se dan cuenta y te llevan a un profesional. Sí. ¿Fue difícil para ti recuperarte? Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han dicho, porque bueno, son los factores que yo padecí, que son los que generalmente padecemos la gente que padece un TCA. Para mí fue un bálsamo. Bueno, yo lo necesitaba, o sea, sabía que lo necesitaba, no sabía lo que me pasaba, pero sabía que lo necesitaba. Y en un primer momento sé que no era consciente de lo que me estaba pasando porque, como os comentaba, fue un cambio drástico de un momento a otro y en 2 semanas, justo cuando cumplía 16 años, me ingresaron en el hospital. Entonces, eso para mí fue un shock emocional. Un poco lo que decía Miriam, ¿verdad? Que el propio afectado no se da cuenta de lo que le está pasando. Claro. Y claro, no eres consciente de lo que te está sucediendo. ¿Y tú pasaste de no ser consciente a estar ingresado? Y perdona que te corte. Sí, no, pues es que fue así de un día para otro y fue muy rápido y fue grave por eso, pero es algo que necesitaba. Es algo que necesitaba y que tuve, yo como bien comentaban ellos, tuve la suerte de que tuve ese apoyo familiar y psicológico. Sin ese apoyo yo no estoy aquí, lo tengo clarísimo y eso es algo que lo tengo cada día más claro y después de haberlo superado es imprescindible pedir esa ayuda.
Es lo que importante recalcarlo, que si no sabes pedir, dejarte ayudar. Eso es algo que a mí me gusta decir mucho, porque yo en un primer momento no supe pedir ayuda porque no podía, porque esas voces que es verdad que te aparecen no te dejaban. Y bueno, poco a poco fui conociendo la enfermedad, lógicamente gracias a toda la ayuda y a uno mismo, lógicamente, porque si luego hay recaídas que pueden ser muy, muy difíciles, que te pueden hundir más y que tienes que ser consciente de que pueden aparecer, pero que poco a poco tienes que ir aprendiendo de ellas, de ir a modular esos pensamientos que te aparecen, que no son, que les puede aparecer a cualquier tipo de personas, pero que no son adecuados, no son reales y no son utópicos. Esas voces que te dicen que hagas cada vez más ejercicio, restringe y deja la comida por aquí y por allá porque te va a venir bien, va a ser mejor y no vas a dejar ese Manu gordito que era de pequeño que se reían de ti, ¿no? Ese tipo de conductas y ese tipo de pensamientos que aparecían, pues son los que hay que trabajar, eso es lo importante, va más allá de la alimentación, como comentábamos, que lógicamente mucho tenía que ver con ello, pero era eso, era sentirte uno mismo querido, que yo no me sentía, sentirte realizado, valorado por un entorno y sobre todo eso, partícipe de algo, porque yo eso de un momento a otro pensaba que no tenía sentido lo que estaba haciendo en mi vida. ¿No te sentías querido por quién? Porque tú has dicho que tu familia te apoyó desde el principio y muy bien. Conmigo mismo, yo por mí, o sea, yo era mi peor enemigo, yo me odiaba y por eso me fustigaba tanto y al final es lo que mi peor enemigo fui yo conmigo mismo y con la enfermedad. Es por eso que, como comentaban, te encierras contigo mismo, dejas de hacer planes para, uno, no preocupar a la gente, dos, porque no quieres ni recibir comentarios ni saber nada de nadie y tú sigues tu manual de perfeccionismo que relato en mi libro y que te lleva a esas conductas tan perjudiciales para tu salud física y lógicamente mental. Es lo que es todo ese cúmulo, ese mix de tantos pensamientos que es lo que me deriva en esa enfermedad. Voy a insistir. Sí. ¿Te ayudaba tu familia? ¿Tenías una familia que te apoyaba? ¿Tenías un entorno en el instituto, en el colegio, que te presionara? ¿O ni siquiera? ¿O simplemente no eras tú solo tu enemigo? Dentro de esos factores que hablábamos antes, tenías lógicamente había un entorno como... Pues eso es algo inevitable, que todos tenemos un entorno y que hay que lidiar con eso. Y yo pues recibía comentarios de pequeños porque era gordo y luego cuando fui perdiendo paulatinamente peso, pues recibías comentarios positivos, es decir, ¡ojo, qué guapo estás ahora! O ¡ojo, qué bien te queda ahora esa camiseta! O ¿has visto cómo aguantas ahora jugando al fútbol? ¿No has visto cómo antes ya no aguantabas ni 5 minutos? Todos esos comentarios tú los vas recopilando y dices, entonces algo estoy haciendo bien. Esas prácticas que estaba haciendo, digo, pues creo que tengo que seguir aumentándolo poco a poco, un poco más, porque si me dicen estos tipos de comentarios es que algo estoy haciendo bien, pero... Claro, eso, como bien decían, el ejercicio normal, de forma adecuada y regulada por especialistas, igual que una alimentación, está muy bien, pero si lo llevas a un extremo tan grave como es este, pues puede derivar en un TCA, como comentaban. Es eso lo que me pasó. No tuve ni un entorno malo, todo lo contrario, tuve una familia que me apoyó en todo momento, que estuvo ahí, que tuvo la suerte de que estaban todos los días pendientes, visitándome en el hospital con esas normas tan estrictas que hay en un área, lógicamente, de psiquiatría, que yo siempre digo que soy un agradecido y que soy un afortunado, porque no mucha gente puede tener ese entorno y esas facilidades, ¿no? Que al final también son las familias los que padecen este tipo de enfermedades. Son los que necesitan ayuda, ellos, información y sobre todo recursos para ayudarles a ellos. Antes de continuar, sí me gustaría pararme en otro prejuicio. Hemos hablado del prejuicio hombres-mujeres. Me gustaría parar en el prejuicio de la edad, porque creo que hemos hablado de hombres y de mujeres, pero siempre de personas jóvenes. No sé si nos estamos equivocando también. José, yo sé que tu trabajo está enfocado a menores y adolescentes, pero este tipo de trastornos también lo pueden sufrir personas 50, 40 años, 60. A lo mejor nos olvidamos y también podemos sufrirlo. Efectivamente, se puede dar en otras poblaciones. Sí que es cierto que la edad de inicio normalmente la situamos en adolescencia tardía o inicio de la etapa de edad adulta, pero nadie está libre de poder padecerlo en cualquier momento. O sea, hay que tener también, eso es otra parte de los mitos, ¿no? que tenemos, que comentaba Miriam también, que tenemos asociados a los trastornos de conducta alimentaria. Como que es algo que solamente se puede dar en esa edad y el resto del tiempo estamos libres de poder padecerlo. ¿Serían trastornos diferentes, Miriam?
¿Serían otro tipo de problemas? ¿Los podríamos ver de otro tipo de maneras? ¿Habría otras huellas? ¿Qué diferencia habría entre una persona que tiene un trastorno con 50 años y con 15? Yo es que, bueno, vivimos en una sociedad que quiere etiquetar todo y se inventa etiquetas para todo. Hasta es discutible si las etiquetas nuevas de vigorexia y tal, pero se habla, por ejemplo, de pregorexia, ¿no? ¿Qué es la pregorexia? Pues al final es el inicio de un TCA, puede ser más de carácter restrictivo, más de carácter compulsivo, con ciertas conductas u otras, pero al final es en torno al embarazo, ¿vale? Como antes comentábamos, hay determinados periodos sensibles en nuestro ciclo vital, en edades, ¿no?, que es verdad que es más probable que despunte un TCA. Pues sabemos que la adolescencia, pues cuando las chicas hacen todo el cambio físico por la pubertad, les viene el ciclo menstrual, en los chicos también con los cambios físicos, esas edades, bueno, hay factores emocionales, factores físicos. En la mujer hay otras etapas sensibles que correlacionan mucho con cambios corporales, ¿no?, con aumentos o bajadas de peso que son normales, porque cuando pues, nos embarazamos las mujeres, pues subimos de peso, eso es lo que pasa. Entonces, el problema no es eso, el problema es cómo percibimos ese cambio de peso, porque vivimos en una sociedad gordófoba, que hay que decirlo, que sé que vais a hablar en las próximas sesiones, entonces claro, no toleramos ese cambio, entonces queremos controlar, entonces claro, cuando ahora va una embarazada y sube de peso se la está controlando continuamente y se la critica y no comas esto y tal, y claro, ellos lo viven con culpa, con vergüenza, están atemorizadas por cómo va a cambiar su cuerpo, en lugar de disfrutar del embarazo. Si se puede disfrutar, que no lo quiero idealizar, ¿eh? O sea, claro, entonces todo eso hace que esas etapas que correlacionan con cambios físicos, por cómo lo etiquetan, cómo lo construimos en la sociedad, y aquí sí que meto los factores socioculturales, cómo está visto eso, porque antiguamente en los años 30, 40, 50, no sé, no estaba mal visto que una mujer subiera X kilos de peso, pero es que ahora está totalmente controladísimo. Y claro, hay mujeres que suben más de peso y otras que suben menos. Entonces habrá que ver, ¿no? Entonces, claro, no son trastornos de la conducta alimentaria distintos, simplemente se manifiestan en distintos momentos. Pero no son, para mí, no, porque es que las manifestaciones conductuales son muy parecidas. Lo que pasa es que también se invisibilizan más, porque claro, una persona adulta, a lo mejor una mujer con 30 años que despunta con un trastorno de alimentación restrictivo después de un embarazo porque quiere bajar de peso y se junta con otros factores de riesgo que ya hemos comentado, pues a lo mejor sabe disimular más, porque sabe lo que hay, no quiere que el resto se meta y es más independiente y hace más lo que quiere. Pero las conductas, las intenciones, los patrones de pensamiento que Manu está apuntando, eso lo tenemos que trabajar mucho en consulta. O sea, las personas con TCA o con conductas alimentarias de riesgo tienen que saber acallar esa voz, gestionar esa voz, retar esos pensamientos sobre su cuerpo, sobre la comida, trabajarse emocionalmente. O sea, tenemos que trabajar con pensamiento, emoción y conducta y con entorno. O sea, todo eso es fundamental. Me comentabas antes, Miriam, la importancia de no pensar que una persona que tiene uno de estos trastornos es por vanidad. Me llamó mucho la atención. Es otro prejuicio que tenemos, no es solo por vanidad. Por supuesto. Es que, o sea, que yo quiera ser delgada o que yo quiera tener un cuerpo como X modelo, como X influencer, no es por vanidad, es por lo que hay detrás de eso, porque supone que yo quiero tener el cuerpo de la influencer, ¿para qué? Para ser popular, para que la gente me quiera, me acepte, no me rechace, me ame, ¿no? O sea, que es que al final son necesidades que tenemos todos, es decir, de pertenecer a una sociedad, de pertenecer a un grupo. Entonces, claro, ¿por qué, como decía antes aquí el compañero, ¿no? ¿Por qué la gente que tiene cuerpos no normativos o más gordos cuando son pequeños sufren más bullying? Claro, pues luego esas personas son las que especialmente desean parecerse al que es delgado, para quitarse el sufrimiento, para ser aceptados, para pertenecer. Entonces, si tienen que dejar de comer o comer muy poquito o comer de una determinada forma o hacer el ejercicio que sea, lo van a hacer porque el sufrimiento que cargan a sus espaldas es tremendo. Y eso es lo que les estamos diciendo. Porque no nos damos cuenta, pero en cualquier conversación cotidiana, pararos a hacer este ejercicio a lo largo de esta semana, ¿no? En una conversación de café, el fin de semana cuando reúnes con vuestra familia, ¿cuántos comentarios se hacen? ¿Cómo se ha puesto esa? ¡Qué guapo está aquel! ¡Tú mira qué fuerte está! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Y cuando subes de peso, mal. Cuando bajas de peso, bien.
Y a lo mejor la persona que baja de peso tiene un cáncer, tiene una depresión, tiene un TCA, tiene una enfermedad infecciosa por la que baja peso. Bueno, el propio Manuel nos comentaba que empieza a bajar peso y empiezas a recibir piropos. Oye, te veo mejor, esta camisa te encuentra mejor. ¿Estabas recibiendo en ese momento lo que realmente querías? Puede ser que una parte de... Bueno, yo creo que es lo que la enfermedad quería, claro. Y también recoges lo que tú quieres, ¿no? Esto también es muy selectivo, la enfermedad, es muy selectiva. Solo coge lo que tú quieras, en el sentido de comentarios que piensas que pueden irte bien para la enfermedad, en este caso. Pero, claro, lógicamente esos comentarios me gustaban en un principio porque yo de primeras era un chico muy introvertido, era un chico que le daba miedo exponerse públicamente en muchos momentos, y claro, en un primer momento cuando recibes esos comentarios pues los tomas de buena gana. Pero es lo que comentaba Miriam, que en vez de decir cuánto te he echado de menos o qué alegría verte, de primera siempre decimos qué flaco estás. Qué flaco estás, sí, y a mí eso, he pasado de los dos lados de la balanza, nunca mejor dicho, ¿no? He pasado de, joder, qué gordito estás, o Manu, qué espagueti eres, ¿no? Entonces, lo importante es que, aparte de hacer una pedagogía a toda la gente y, lógicamente, informar de este tipo de comentarios que va a haber, es que hay que modularlos y que cada uno sepa que en muchos aspectos no son ni a mala fe, ni lo hacen de forma peyorativa, pero que está normalizado por, pues eso, lo que comentaba, pues el contexto social, la falta de información, lógicamente, y que uno cuando padece la enfermedad no es consciente de esos comentarios, de cómo te pueden perjudicar o no, pero que pueden herir y pueden agravar unos casos de vida o muerte, por ejemplo, o en otros casos que no son tan graves. Entonces, claro que influyen, lógicamente. Durante el tiempo que hemos estado hablando, ya hemos nombrado un par de veces redes sociales, influencers. José, decíamos, los TCA son multifactoriales. Nadie va a tener una bulimia por seguir solo Instagram. Pero no sé, en esos cribados que haces tú con los jóvenes, ¿qué influencia tienen las redes sociales? Y no solo. Redes sociales, medios de comunicación, televisión, series. ¿Cuánto nos pueden influir? Bueno, ya estamos viendo algunos trabajos en la literatura que sí que van asociando un mayor uso de redes sociales con una mayor probabilidad de dar positivo en estos cribados, que luego habría que ver si son potenciales casos de TCA o no. Pero es cierto que la literatura es muy incipiente en este caso. Si miramos la vista hacia atrás, hace 20 años no teníamos Instagram, por ejemplo, que ahora mismo es la red social más utilizada por adolescentes. Y sí teníamos trastornos, claro. Exactamente. Entonces, claro, hay que tener en cuenta dos aspectos también. La evidencia que nos viene de esos estudios son de tipo observacional. Es decir, no podemos establecer relaciones causales de que usar Instagram te va a hacer que tengas un TCA. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque a veces este tipo de mensaje para personas especialmente que no trabajan en literatura científica pues puede malinterpretarse. Pero también es cierto que yo creo que no solamente la parte que tenemos de redes sociales, de uso de filtros en ciertas imágenes para aparecer, para mostrar otra imagen mejor, el editar fotos, el hacer selfies, ¿no? Todo esto que va un poco, que lo tenemos de la mano, no es solo que se muestre en redes sociales, porque lo decía antes también Miriam, y hace 20 años, cuando teníamos ideas de belleza en ciertos modelos y demás, también existían estos TCA y no había redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales realmente lo que hacen es disparar el gatillo que cargamos con nuestra vida, con la idealización que tenemos de éxito, de vida exitosa, de ese ritmo que llevamos para intentar ser exitoso en base a recibir ese tipo de validación externa que es la que a veces nos lleva a padecer este tipo de trastornos. ¿Tan influenciables somos, Miriam? ¿Cómo? ¿Tan influenciables somos? Pues si no trabajamos, yo creo que aquí hay un factor importante, no solamente el de inteligencia emocional que decíamos antes, el tener herramientas de regulación emocional, el pensamiento crítico. Esto es súper importante. Claro, las redes sociales no provocan TCA igual que no provocan adicciones y no provocan agresividad, pero sí que facilitan en las personas vulnerables el que empiecen a hacer ciertas conductas, ¿no? Entonces, si yo no tengo un criterio para darme cuenta de que la imagen esa que estoy viendo, la foto de esa mujer estupenda o de esa familia perfecta con el perro en Malibú, no sé qué, que parece que tiene una vida ideal, que a todos nos afecta, y yo no me paro a reflexionar, y todas las redes sociales es scrolling, voy rápido, me va a afectar porque las imágenes se quedan aquí a nivel automático inconsciente. Y luego, luego me van a condicionar. Entonces, ahí
yo no apuesto por una prohibición de las redes sociales a nadie, pero sí por un uso consciente y crítico, y saber que si tú estás pasando 3 horas haciendo scrolling en Instagram y viendo un montón de imágenes editadas y filtradas, en lugar de estar con tus amigos jugando al fútbol o con tus amigas jugando al fútbol, pues eso va a tener un efecto en tu psicología y en tu salud. Esto es así, porque son 3 horas que estoy pasando y no porque no me mueva, sino porque mi cerebro está procesando un montón de imágenes idealizadas de cuerpos y de realidades que no existen, que la persona me ha querido poner ahí. Entonces, claro, aquí tenemos que... Yo soy muy pro de enseñar a la gente a utilizar el cerebro, o sea, para pensar y tener un criterio propio y racionalizar y saber lo que hay detrás. ¿Y crees que se está enseñando eso? A utilizar el cerebro en la educación, en casa, y solo tenemos 1 hora, y ha pasado muchas. Se debería, a ver, yo creo que estos son esfuerzos conjuntos. A mí no me gusta culpar a nadie, ni a los padres, ni a la escuela, ni a las redes sociales. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos colectivos y multinivel. Entonces, igual que a las redes sociales, pues se le están poniendo, bueno, de aquella manera ciertos condicionamientos, pues ya ahora podemos denunciar, ¿no? Ciertos contenidos tal. Los padres, por ejemplo, yo soy madre. Es que la primera responsabilidad está en casa, desde mi punto de vista. Yo soy la primera que tiene que educar a mi hijo, pues no solamente con límites horarios, si le pongo móvil o no, todo eso tiene que estar en casa y saber lo que tu hijo ve y procesarlo con él y tal. Y el colegio también tiene su parte, y la sociedad también, y los medios de comunicación. O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer esfuerzos colectivos, cada uno dentro de su parcela, para cambiar un poco la cultura hacia una cultura que apoye más la salud mental en general, porque claro, estamos priorizando la materia, un poco la imagen, lo que se ve desde fuera, la superficie, en lugar del interior. Del interior es, como decía Manu, o sea, hace 1 año que no te veo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! Te echo de menos. No, ¡qué flaca estás! ¡Qué gordo estás! ¿Eso de verdad es lo primero que me vas a decir? También por aportar un poco lo que va diciendo, lo ha comentado, los juicios de valor que hacemos a veces, sin darnos cuenta, de imagen corporal y demás. Tenemos que tener en cuenta que también las redes sociales facilitan esto, la falsa sensación de que estamos conectados con todo el mundo. Y esto se le puede añadir además esas opiniones que expresamos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, grupos de iguales, también las que tenemos bajo el anonimato de esas redes sociales, que en presencia destinado a adolescentes que tienen una peor gestión de las emociones, pues también les puede influir mucho más. No es lo mismo tener 10 inputs, ¿no?, de esas personas que me rodean, que tener 100 de personas que a lo mejor pueden estar detrás de un perfil falso, que siempre desde un perfil falso, desde el anonimato, vamos a tener más cantidad de comentarios negativos y que pueden facilitar y exponenciar la aparición de este tipo de trastornos. Y la falsa sensación de felicidad que aportan las redes sociales, yo creo que también es un tema importante. En redes sociales casi todos somos felices y fantásticos, y no expresamos que también hay malos momentos. Nos quedan 10 minutos y sí me gustaría hablar de otra influencia. El ritmo de vida. Al principio José nombraba otros trastornos como los compulsivos, la pica, la rumiación, comedor nocturno. No sé si todo eso está más relacionado con el ritmo de vida, y eso me gustaría que me respondieran antes de hablar de la ortorexia, que sé que también va a causar alguna polémica. El ritmo de vida que llevamos, casi todos, con prisas, ¿también influye negativamente, José, en facilitar que podamos padecer algunos trastornos? Claro, al final hay que tener en cuenta que el ritmo de vida al que nos estamos sometiendo constantemente, previamente uso de pantalla, estrés, somos una sociedad que ahora mismo tenemos niveles de estrés brutales, casi todos, ¿no?, por las cuestiones laborales, o otros problemas que se pueden dar de base, como puede ser inseguridades por temas laborales o otro tipo, ¿no? Es cierto que nuestro estilo de vida ha cambiado mucho con respecto a hace bastantes años, y sí que en algunos aspectos pues, puede potenciar un poco más la aparición de este tipo de trastornos. Miriam, nombraste la vigorexia. No te voy a hacer la misma pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, y sí me gustaría que luego acabaran con un mensaje positivo y también con una reflexión positiva de tu caso. Nombraste la vigorexia. ¿En qué se diferencia de la ortorexia? ¿Y crees que está bien considerarlo un trastorno? Es que yo trabajo con evaluación de patrones, es decir, yo cuando me llama una persona que
o sea, tiene alguna problemática con la alimentación o con el cuerpo y sufre por eso, lo que me pongo a evaluar no es te pongo esta etiqueta. Eso está para los médicos bien o para los profesionales de salud. Pero a la sociedad lo que se tiene que quedar es con lo que estoy haciendo con la comida, lo que estoy haciendo con mi cuerpo, cuánto tiempo paso con esto, cuánto tiempo paso con... Patrones de conducta, cómo me siento yo, cómo pienso, qué voces tengo, lo que decía antes Manu, ¿no? Qué pensamientos tengo. Entonces, eso es con lo que tenemos que trabajar. Más allá de eso, a tu respuesta de la vigorexia frente a ortorexia, a ver, si hay que... Al final ponemos una etiqueta por algo que destaca. En la vigorexia lo que destaca es como un exceso de fijación y, por lo tanto, un exceso de tiempo que dedico a hacer ejercicio y, además, ejercicio que está sobre todo encaminado a desarrollar una determinada corporalidad más musculada, ¿vale? Pero es como una obsesión-compulsión, sobre todo, con el tema del ejercicio físico, pero también está encaminado a conseguir una X corporalidad. Por todo lo que decíamos, por eso no es banal. Y la ortorexia es más una obsesión, fijación conductual con la alimentación saludable. Es como tanta información que recibimos ahora de alimentación saludable que bueno, no quiero decir esto, pero recibimos también mucha información a veces contradictoria de come esto, no coman lo otro, patatín, patatán, pero llevada al extremo de quererlo hacer perfecto. Es como que pretender hacer la perfección alimentaria, ¿no? Que un poco Manu también lo apuntaba, que muchas veces se pueden dar comorbilidades, es decir, puede ser pues, un patrón anoréxico y ortoréxico al mismo tiempo perfectamente, ¿no? Entonces es más hacia la alimentación saludable de la ortorexia y la vigorexia hacia el ejercicio. Pero que es que se pueden dar juntos en la misma persona, esto es lo que nos encontramos en la clínica, luego, en la realidad, digo. Me has hablado de cambios en las dietas y me comentabas antes que los cambios en las dietas, ahora una cosa sana, hace 10 años no lo era. Tú me contabas también cómo ha cambiado. También hace que haya cambios en los propios trastornos. En el futuro habrá una dieta también que se ponga de moda. ¿Eso quiere decir que habrá un trastorno nuevo en el futuro? Pero a ver, es que por ejemplo, en los años 90, ¿no? Las dietas de moda eran muy bajas en grasas y la obsesión era con las calorías. Ahora más las dietas de moda son bajas en carbohidrato, tenemos demonizados los azúcares o carbohidratos y tienen que ser altos en proteínas y las grasas saludables estupendas. La dieta keto, tal, vale. Entonces, el patrón conductual que hay, la preocupación de la persona sigue siendo la misma. Es rigidez alimentaria, control alimentario, con el fin de tener X corporalidad, ya sea por la estética o por la salud, ¿vale? Entonces, en lo que se refleja en esas dietas de moda está en qué hace la gente con la comida, ¿no? O sea, me quito carbohidratos, le pongo proteína, le pongo grasa, cuento calorías. Ahora, por ejemplo, porque yo también tuve un TCA, ¿no? Soy persona recuperada de TCA como Manu en los años 90. Entonces, mi obsesión, por ejemplo, en las anorexias de ese tiempo y en los TCAs en general, también en bulimias entre los TCAs, era contar calorías. Éramos máquinas de contar calorías. Ahora la gente que despunta no cuenta tanto calorías, pero se preocupa más por que sea todo súper saludable, que haya poco carbohidrato, que no haya azúcar. O sea, al final, las conductas restrictivas de control sí reflejan las dietas de moda. Pero lo que nos tenemos que fijar los profesionales, y no hay que poner nuevas etiquetas, no hay que inventar nuevas etiquetas, es en ese exceso de obsesión con la alimentación, con el cuerpo, en el miedo a subir de peso, en la sobrevaluación que se da a la imagen corporal para ser aceptada. Eso es en lo que tenemos que fijar, no ya en el detalle si le quito carbo, le pongo, cuento calorías, no cuento calorías. No sé si me explico. Sí, te has explicado muy bien, que el fin es el mismo, que puede cambiar el camino, eso pero el fin es el mismo siempre y hay que fijarse en eso. Sí. Quizás a lo mejor escuchándonos podíamos sacar un mensaje negativo o pesimista de la juventud o no de la juventud y de la sociedad, pero sí me gustaría acabar con un aspecto positivo. Manu, tú te recuperaste, seguro que tienes algo positivo que decirme y mientras Miriam y José pueden decir algo positivo. Adelantabas unas cifras preocupantes en los cribados que luego no se llegaban a materializar, pero seguro que también esas cifras tienen algún aspecto positivo. Manu, por empezar contigo y por ir terminando. Sí, por supuesto. Yo, considero que fue la peor etapa de mi vida, pero he sacado cosas que me han ayudado para el resto de mi vida en otros muchos aspectos. Considero que mi inteligencia emocional es mucho mejor que el resto de mis compañeros o de mi generación porque la he trabajado, lógicamente porque me ha tocado esto. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar la inteligencia emocional. Y yo, por ejemplo, cuando padecí el proceso, vi cómo mis padres también trabajaron esa inteligencia emocional. Yo en un primer momento a mi padre nunca la había visto llorar. Y claro, cuando ya en un primer momento ya le ves contar sus sentimientos, se abre, se expone, eso es algo que a ti te marca, lógicamente, y que poco a poco ellos también lo trabajan. Y ahora
yo tengo una mejor relación con ellos como nunca la había tenido. Entonces, creo que eso también es importante, que también te da un bagaje de lo que tiene por venir, ¿no? Que al final, mucha gente me pregunta que si hay un clic, si hay un momento que hiciste un clic de por qué cuando justo te recuperaste. Yo creo que te das cuenta de lo que te hace perder esta enfermedad. No es que haya un clic momento justo que este día voy a cambiar y a partir de ahora tengo que salir. Es el momento que dices, ¿de verdad te merece la pena? ¿De verdad todo lo que te supone esta enfermedad, todo lo que te estás haciendo perder? Tus primeras quedas con tus amigos, tus primeros amores, tus primeros desamores, ¿esto te merece la pena? Es lo que realmente esta enfermedad te quita, te nubla. Y que lo importante es eso, trabajar esa inteligencia emocional, que creo que poco a poco la estamos trabajando y que afortunadamente haya foros como estos o que haya charlas en las escuelas, creo que es lo importante. ¿Por qué hay educación física y no hay educación mental? Ese tipo de cosas creo que es importante trabajarlas, y que las redes sociales en muchos aspectos pueden empeorar trastorno de conducta alimentaria, pero sin las redes sociales, yo, por ejemplo, no hubiese sacado mi libro, no estoy aquí, igual mi repercusión es nula, y también tiene mucha pedagogía que se puede utilizar bien. La cuestión es cómo utilizar esas redes sociales. Ya lo dijo Miriam, no hay que demonizar tampoco. Efectivamente, por eso. Una pregunta, ¿influenciaste positivamente a tu padre? ¿Lo viste cambiar? Todos. ¿En tus amigos, en la gente de tu edad? ¿En tu clase notaste algún cambio parecido? Me gustaría preguntarte por eso, por la gente de tu edad que estaba cercana a ti, ¿cómo le pudo afectar? Yo, por ejemplo, considero que sí que me afectó que el hecho de que mi contexto de mis amigos no exteriorizábamos esos, como comentábamos, estos factores, no exteriorizaban esos sentimientos de culpa, esos miedos, cualquiera que te angustie. Yo por eso me sentía más cómodo hablando con mujeres, porque realmente tenía esa seguridad, y cuando yo estaba ingresado todas mis compañeras eran mujeres y no tenía ningún pudor ni hablar de mis sentimientos, de lo que me pasaba, de por qué esto, pero con los chicos ahora creo que todavía sigo habiendo, pero poco a poco menos, pero en aquel entonces, para que vayas a llorar, no llores, ¿cómo vas a llorar? Ten cuidado, cualquier tipo de atisbo de masculinidad frágil, ya eras un poco señalado. Y es verdad, eso creo que poco a poco lo estamos mejorando, pero todavía quedan muchos pasos por hacer. Por cierto, no lo dije al principio, El peso de la perfección, el título de tu libro, por si alguno quiere curiosear sobre su experiencia con más tranquilidad en su libro. Miriam, ¿qué conclusión positiva podrías añadir? Bueno, yo creo que hay varias, ¿no? El hecho simplemente de que estemos haciendo este tipo de foros, ¿no? O sea, te quiero decir, es que claro, en los años, estos son trastornos que han existido siempre, lo que pasa que es verdad que las tasas están aumentando, pero también porque diagnosticamos más y mejor, porque evaluamos mejor. O sea, es verdad que hay más, pero por otra parte también hay más que estaban ocultados, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos visibilizando, informando, divulgando, corrigiendo prejuicios, a mí me parece algo muy positivo. O sea, hay mucha gente, y yo también soy una persona que soy conocida a través de redes sociales, pues al final las redes sociales pues depende del contenido que creemos y para qué lo utilicemos, y puede ser una herramienta muy potente para divulgar, educar en otro sentido, ¿no? Entonces yo veo muy positivo que se esté hablando de esto. Veo que también las nuevas generaciones tienen sus cosas, pero tienen una cosa muy positiva y que son más, luchan más, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la gordofobia. ¿Quién hablaba de gordofobia antes? Nada, hay un montón de activistas antigordofobia y de cultura de la dieta, y también tiene mucho que ver con el cambio cultural pues a otros niveles, ¿no? Contra el machismo y contra otro tipo de violencias y de movimientos. Entonces todo esto está muy relacionado al final, ¿no? También los hombres, por supuesto, oye, lo acaba de decir, la inteligencia emocional, es que esto nos afecta a todos, la salud psicológica es de los hombres y de las mujeres, es de toda la población. Entonces a mí me parece muy bien, me parece un avance que estemos hablando de esto, que estemos divulgando, que estemos educando, que cada vez haya más recursos, aunque todavía falta mucho, pero cada vez hay más unidades de TCA en España. Yo tuve un TCA también en los 90. Solamente había un hospital de referencia infantil que está en Madrid, en toda España, y venía gente de toda España. Ahora mismo hay una unidad de referencia por lo menos en cada hospital provincial, ¿no? Y diagnosticamos antes. Todavía hay casos que llegamos tarde, pero diagnosticamos antes. Entonces sí que hay avances. Yo quiero ser positiva en ese sentido porque los hay. Seguro que sí. Recuerden que mañana vamos a hablar más del caso en Canarias y hablaremos un poquito de cómo está la situación en Canarias y también cómo el Servicio Canario de Salud puede ayudar a estos casos. José, brevemente. Yo reforzar un poco lo que ha comentado Miriam, el hecho de que tengamos aumento en las prevalencias, específicamente en este tipo de trastornos mentales, puede ser también que estemos diagnosticando más. Adicionalmente, el hecho de que también yo opino como ella, ¿no? Parece que todo tenemos que catalogarlo con una etiqueta.
Pero sí que es cierto que en manuales anteriores del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales no teníamos tantos criterios especificados, por ejemplo, para el trastorno para atracón. Vemos como con el paso del tiempo se van delimitando. Es posible que tengamos otro, como has comentado tú, en el futuro, ¿no? Y esto también nos hace pensar de que realmente se están poniendo más recursos para la detección y para la clasificación de este tipo de trastornos. Y por último, añadirte también, y yo, bueno, ya sabes que me dedico específicamente al tema del mundo de investigación, pero es cierto que en no sé cuántos trabajos que tendré publicados, el trabajo que más repercusión a nivel mundial ha tenido ha sido el que hicimos sobre síntomas de alimentación desordenada, que no son TCA, con el cribado que utilizamos en niños y adolescentes. ¿Esto por qué lo digo? Porque más allá de la magnitud del problema, el eco que se hicieron medios de comunicación a nivel mundial fue increíble y no creo que tenga otro trabajo, pero ojalá que sí, ¿no? Pero me sorprendió mucho ver cómo realmente se generó, despertó tanto interés, ¿no? Aquí en Prensa Nacional, en El País, en CNN, a nivel internacional, de cómo realmente esa magnitud del problema se está visibilizando. Entonces creo que también es un mensaje con el que nos podemos quedar, porque creo que es positivo, ¿no? Que realmente no quede ahí como un trabajo escondido en la literatura, sino que realmente muchos medios de comunicación, muchos espacios como el que se está generando hoy, realmente den visibilidad a este tipo de problemas. Se habla y se da difusión a estudios como el tuyo. Claro que sí. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas. Teníamos 6 preguntas que habían dirigido a los invitados. Las voy a leer, no voy a leer alguna porque se la acabo de preguntar. Por ejemplo, Manuel Baruque, que era la primera, ¿qué cosas positivas o aprendizajes ha sacado de la enfermedad? Por ahorrar tiempo, sobre todo, y dar la posibilidad a que a mano alzada ustedes mismos vuelvan a preguntar, me salto esa y hay una destinada a ti. En algunas de tus entrevistas han comentado que te costó mucho ser consciente de lo que te estaba pasando. ¿Tuvo alguna relación el hecho de que está muy normalizada la idea de que estos trastornos no le suceden a los hombres? Bueno, hemos hablado de eso más o menos. ¿Considera que este grupo de personas está invisibilizado? Bueno, vamos a insistir un poquito en este tema. ¿Qué diferencia ves entre hace 10 años y ahora? Y a lo mejor también nos puede responder Miriam. ¿Siguen invisibilizados los hombres? Hemos apuntado sobre este tema, pero podríamos seguir. No, como comentábamos, afortunadamente se diagnostican más casos y se visibilizan más, ¿no? Que ya no es algo raro y yo no soy tampoco ni más valiente ni menos por visibilizarlo, que esto también es importante, ¿no? Que a veces como que me dicen, jo, qué valiente has sido por ser hombre y haber externalizado un problema así. No, soy igual de valiente como el que la ha pasado en silencio o no. O sea, eso es importante también recalcarlo. Y que se ha evolucionado mucho porque hace 10 años, lógicamente, como comentábamos, también señalaba más que solo lo padecían las mujeres, pero yo también lo que creo que ha evolucionado es a nivel de pedagogía, de que no hay miedo en externalizar este tipo de enfermedades, de que ir al psicólogo no es nada raro, que yo cuando estoy en grupos de amigos y amigas, joder, cuando al principio yo fui al psicólogo era como algo muy extraño y muy inusual y ahora es algo normal, como es ir al médico, que es normalmente lo más normal del mundo, que te receten un paracetamol, pues lo mismo es ir a una sesión de psicología, que esto es importante, que parece que hay un miedo y un primer paso a ir al psicólogo, al psiquiatra, y es maravilloso, a mí es lo que me ha cambiado la vida y es algo que también me gustaría también por eso recalcar y que como punto positivo que los profesionales que tenemos son increíbles y que bueno salvan vidas y son tan valiosos como otros profesionales, ¿no? Entonces creo que hemos evolucionado, aunque todavía quedan muchos pasos por dar, pero que yo creo que es eso, es un poco todo, pedagogía, recursos, ayudas, lo que tenemos que dar y foros como estos que ayudan lógicamente a que la gente entienda un poco más de esta realidad. Miriam, te preguntan, ¿cuál consideraría que es el factor más importante en la recuperación de una persona con un trastorno? Es que uno solo, a ver, nosotras en mi equipo, en Recover2B, trabajamos con un modelo de 4 factores, ¿vale? Entonces voy a ampliar a 4 porque me parece fundamental. Yo soy una ferviente defensora de la recuperación total siempre y cuando contemos con el compromiso de la persona, porque si no es muy difícil. O sea, antes hablábamos de que, por ejemplo, menores, pues hay que forzar porque no tienen conciencia, en adultos lo tenemos un poco más complicado, a veces tenemos que incluso pedir el ingreso por vía judicial, o sea, son temas complicados, ¿vale? Cuando ya son mayores de edad.
pero al final son 4 factores en los que tenemos que incidir, porque como hemos visto, la naturaleza de los trastornos de la conducta alimentaria atraviesa todo, lo biológico, lo físico, lo psicológico, emocional, lo espiritual incluso, porque se carga la identidad de la persona, ¿no? Lo cognitivo. Entonces nosotros trabajamos con 4. Lo primero es, tenemos que normalizar la conducta alimentaria, ¿vale? Todos esos patrones que estén pues alterados por el propio trastorno, ya sean más hacia la impulsividad, hacia la compulsividad, hacia la restricción, hacia el control malentendido, todo esto se tiene que normalizar. La persona tiene que tener un patrón alimentario saludable para lo que sea, para su cultura, para su corporalidad, etc. etc. Luego, se tiene que trabajar con toda la parte mental. Me ha encantado cuando Manu ha contado esas voces que tenía, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con esta voz de tu parte enferma, tu parte sana, tu parte TCA, tu parte sana, porque hay que, es que es la parte sana de la persona que está ahí, lo que pasa es que está empequeñecida y por la parte TCA, quien va a ganar, tiene que ganar la batalla a la parte TCA hasta que la parte TCA ya no tiene nada que hacer. Entonces, claro, trabajamos con un montón de técnicas, que no es nada esotérico, ¿vale? Técnicas de psicología conductual y cognitiva, para que la persona sepa retar esos pensamientos, sustituirlos por otros más sanos, etc. etc., ¿no? Entonces está esa parte mental, la parte emocional, hemos incidido mucho aquí todos en la parte de inteligencia emocional, regulación emocional, porque muchas veces las conductas también atienden a una función, pues por ejemplo, no hemos hablado aquí, hay casos a veces que tienen base muy compleja, pues de trauma, y a lo mejor cuando hay una base de trauma complejo, el vómito también atiende a otras funciones psicológicas. Entonces hay que sustituir esa función que tiene la conducta, ¿vale?, del TCA por otras maneras beneficiosas en que la persona se sepa regular. Pues a lo mejor cuando estoy triste, pues hablo con mi mejor amiga, o escribo en mi diario, o voy a una sesión de terapia, en lugar de refugiarme en la comida, ya sea para acercarme a ello o para alejarme, o en el ejercicio, ¿vale? Entonces, la parte emocional y luego la parte de identidad, que es como la más profunda espiritual. No estoy hablando de religión necesariamente, ¿eh? Pero sí que la persona tiene que reencontrarse. Antes Manu lo ha dicho, o sea, he vuelto, bueno, a veces es reencontrarse contigo o crecer, sobre todo cuando has sido muy pequeño, que has despuntado tu TCA muy pequeño. Entonces, que tú te encuentres a gusto dentro de ti. Manu lo decía, soy mi peor enemigo. Entonces, al final, una persona que sale recuperada de un TCA es una persona que sale al mundo, pues que ha crecido mucho más. Ojo, que hay dificultades, porque la vida está llena de dificultades, pero va con muchas más herramientas y se conoce mejor y sabe cómo regularse y sabe quién es, pero fuera de esa identidad falsa que te da el TCA. Entonces, para mí, no es solamente un factor, lo emocional, lo físico, lo espiritual, ya lo decían los filósofos griegos, ¿no? Bueno, pero creo que lo has resumido muy bien, has puesto muy bien esos factores. José Francisco, te dedican esta pregunta, desde un punto de vista nutricional, ¿qué podríamos hacer para ayudar a una persona que está recuperándose de este tipo de trastornos? ¿Cómo podemos ayudar para que tenga una mejor relación con la comida? Va a depender mucho también del tipo de TCA que tengamos. Ahí Miriam quizás la parte más clínica puede ayudar más, pero sí que tener en cuenta algo que hemos comentado anteriormente. Al final, cuando nos ponemos a dieta, sea la que sea, porque sí que es cierto que las modas van cambiando, que si la dieta paleo, que si la dieta cetogénica, que si la zona, al final todas se basan en lo mismo. ¿Por qué funcionan? Porque llevan mecanismos restrictivos. O elimino carbohidratos, o elimino alimentos procesados, o elimino azúcares, lo que sea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si imponemos ese tipo de reglas, podemos estar facilitando que ese trastorno perdure, ¿no? Sí que, por el contrario, centrándonos también un poco en la parte de prevención y demás, más allá de la parte nutricional, ¿no?, de cuántos carbohidratos tienes que consumir, macronutrientes, micronutrientes, centrarme también en algunos aspectos que no tienen por qué ser de la nutrición en sí, pero sí relacionados con la alimentación. Hemos visto en ciertos trabajos que a largo plazo, en estudios longitudinales, a bastante tiempo, el hecho de tener comida en familia ayuda a tener menos riesgo de padecer este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué tipo de comida estoy comiendo? No es el tipo de comida, es el espacio que te ofrece de comunicación esa comida en familia. Entonces también familias desestructuradas o familias que, por lo que hemos comentado anteriormente, el estrés laboral, el ritmo de vida que llevamos, el tener horarios de las parejas, ¿no?, de que tengan en casa el niño o la niña, que no coincidan con él, que no coman con él, que coman en soledad. Todo ese tipo de factores también hay que tenerlo en cuenta, más allá de luego qué tenemos que ingerir, sino todo lo que afecta todo lo que rodea a los aspectos de la alimentación. José, tienes otra pregunta que no te voy a hacer porque la considero respondida y sobre todo para dar tiempo para que ustedes puedan alzar la mano, que era, ¿podría hablarnos de las conclusiones obtenidas en el estudio que relacionaba los trastornos con las redes?
la doy por respondida para así tener más tiempo, pero sí que no doy por respondida otra pregunta que tenía Miriam, que también hemos hablado del tema, pero me gustaría que insistieras. ¿La cultura de la dieta ha sido un influyente para que se termine generando este tipo de trastornos? Ha sido bastante batalladora a lo largo de esta hora. Claro, es un factor de riesgo, exacto. Es un factor de riesgo que está ahí, porque la cultura que es, la cultura de la dieta, un conjunto de, va acompañado de mitos alimentarios y tal, pero sobre todo que hay una jerarquía de cuerpos, ¿no? Una jerarquía de cuerpos en la que el cuerpo delgado es el bello, el bueno, el sano, y el cuerpo gordo, el que nos ajusta a ese estereotipo, pues es el que está malo y es el que tenemos que evitar todos. Y la cultura de la dieta te dice, y para llegar a esa corporalidad que te dice que todos podemos ser delgados y tal, que es mentira, ¿no? Porque venimos diversos, como en altura, como en color de ojos, como en todos los rasgos físicos, pues te da una serie de recetas, haz esto, quítate los carbohidratos, y aquí es donde empiezan ya las prescripciones dietéticas, de ejercicio, eso es la cultura de la dieta, ¿no? Entonces, genera jerarquías y a partir de ahí, si nosotros no, y enlazo con lo del pensamiento crítico, si no reflexionamos, si nos dejamos, que es lo más fácil, porque ritmo de vida que llevamos, todo, pum, 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 impactos, no nos paramos, no tenemos unos valores firmes, no nos damos cuenta de qué es lo importante de verdad, pues todo este ruido nos está influyendo. Entonces, no es que lo diga yo, es que la cultura de la dieta es un factor de riesgo, porque detrás de la cultura hay conductas, hay pensamientos, secuestra, o sea, nos aleja de lo que es importante, ¿no? O sea, nos pone en la superficie de nuevo. Nombraste a los gordos y antes dijiste una cosa, antes cuando hablábamos entre nosotros, que me gustó mucho. No por estar gordo una persona no es sana, hay que tener, de nuevo, que tener en cuenta muchos factores. Me gustaría que explicaras al público qué hay que tener en cuenta, porque no solo por tener unos kilos de más, ni mucho menos, uno tiene un problema. No, claro, es que lo que no podemos es juzgar la salud de un individuo por su tamaño corporal. O sea, yo no puedo ver, no me podéis ver a mí y por decir, bueno, pues como Miriam es delgada, pues ya está sanísima y guapísima. No, es que, pero vamos, ni aunque pesara 20 kilos más. Lo que no podemos hacer es juzgar la salud de un individuo simplemente viéndolo. Porque yo no sé cómo está por dentro su organismo, si hablamos de lo físico simplemente. No sé cómo son sus analíticas, no sé cómo tiene su sistema inmune, su sistema cardiovascular, cómo funciona su hígado, sus riñones, cómo están los huesos, sus hormonas. No sé nada de esa persona a simple vista. Lo que pasa es que juzgamos a partir de un tamaño corporal. Esto es gordofobia. ¿Por qué? Porque actualmente, si vemos un cuerpo delgado, lo relacionamos con salud, y si vemos un cuerpo gordo, lo relacionamos con enfermedad, y eso no funciona así. Volvemos a los prejuicios. Claro. Efectivamente. Entonces, la idea es que definamos bien los criterios de salud, y esto lo físico, porque luego ya si me pongo psicóloga, pues vamos a ver los factores de salud psicológica, ¿no? O sea, cómo se regula la persona las emociones, qué hábitos de sueño tiene, qué hábitos de sociabilidad, cómo se conoce a sí misma, cómo se regula, si tiene pensamiento crítico. Claro, salud social. Bueno, aquí no hemos hablado de esto, pero si queréis vivir mucho tiempo, os recomiendo que tengáis muchos amigos, buenas relaciones, o sea, porque el factor que más predice la longevidad, no sé si lo sabéis, sí, ¿verdad? ¿Vale? Más allá de comer dieta mediterránea, es tener una red social importante de apoyo, tanto de contactos más superficiales como de amistades más profundas. Esa red social te ayudó a ti mucho, Manuel. Sí, sin duda. Sí, tuve la suerte de que tuve una red social y un entorno muy, muy bueno. Mis amigos, mi familia. Y yo sí, a veces le doy reflexiono y doy vueltas que afortunadamente en aquella época no tenía Instagram y no busqué información de foros, que hay gente que hace que busca foros e información falsa que te puede perjudicar en este tipo de conductas, ¿no? Entonces, sí, yo tuve la suerte de tener un entorno que me ayudó y que eso me facilitó, lógicamente, y eso me ayudó, me empujó, sobre todo a dar el paso y entonces también es eso. Por eso también escribí el libro, para visibilizar y también es, pues eso, ayudar a esas familias, a esos entornos que no saben a lo que se enfrentan, que es una realidad muy difícil, pero que se puede salir de un TCA. Esto también es importante, que a veces la gente dice, hay un TCA de por vida, se sigue, el TCA es de por vida. No es así. Se sale, se puede hacer una vida normal y eso es lo importante y
y lo que más. De hecho, acabas de decir que se sale y tú antes dijiste, miren, yo abogo por una recuperación total. No sé si era una frase hecha o si hay recuperaciones que no son totales. Efectivamente, claro. Es que hay mucha gente, si hablamos de recuperación total y ponemos eso, antes os he dicho, ¿no?, lo de los 4 factores que hay que trabajar en lo conductual, nutricional, físico, mental, claro, porque antiguamente, bueno, y todavía ahora, enfoques de tratamiento que no están actualizados, sobre todo se centran en indicadores físicos o de peso y la alimentación. Entonces, cuando la persona, pues por ejemplo, si tenía una desnutrición con un bajo peso severo, está en un normopeso según índice de masa corporal, se creen que ya está recuperada y dan el alta. Y esa persona no ha trabajado lo que decíamos antes, ¿no? Por no repetirme, la parte de pensamientos, imagen corporal, autoestima, gestión emocional, relaciones sociales. Eso es una falsa recuperación. Lo que pasa que, claro, hay todo un debate, que no vamos a entrar ahora, de que no tenemos criterios unánimemente definidos entre los profesionales de cómo definimos a una persona recuperada. Pero recordad, cuerpo, mente, corazón y entorno social. Es que es fundamental, si no, esa persona está en riesgo de empeorar, porque para mí no es una recuperación, por lo tanto no hay recaída. O sea, es que simplemente no se recupera completamente, no está trabajada a todos los niveles, ¿no? Hay que tener paciencia para lograr esa recuperación. Sí, por favor. Hay que transmitir la idea de que, por ejemplo, Manu, que está muy bien, ha comentado su experiencia de ingreso. Un ingreso nunca te va a llevar a una recuperación, a recuperación total. Te va a ayudar a salvarte la vida. Es el inicio, digamos, de un proceso. Claro, es la primera parte del proceso, efectivamente. Para las personas que necesitan un ingreso es maravilloso, pero tienen que entender que es solamente la primera fase del proceso. Es un proceso largo, fijaos, todo el cambio que tiene que dar la persona. Es que nosotros utilizamos siempre la metáfora de la metamorfosis como de... no de Kafka en este caso, sino, bueno, casi, ¿no? Entre un gusano y una hasta que es una mariposa y vuela, ¿no? Sí, claro, o sea, tienes que ir abandonando partes de ti que ya no te sirven y que eran disfuncionales y que te estaban haciendo mucho daño, como decía Manu. Y tienes que añadir otras muchas que te van a ayudar a volar en la vida, con todas las adversidades. Pero claro, eso implica un proceso. No 2 o 3 semanas que creo que dura la metamorfosis del gusano a mariposa. Pueden ser años fácilmente. Depende, ¿eh? Depende ya también del tiempo de evolución que tenga la persona, de la gravedad. A mí no me gusta dar tiempos. Te iba a hacer más preguntas, Manu, pero tengo que parar porque, más que nada, para dar voz a ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si puede alzar la mano y hacer su pregunta. Les acercamos un micrófono. Mientras se lo... voluntarias por aquí. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta para Miriam. Más que nada porque sabemos que hay una alta incidencia de neurodiversidad y de trastornos alimenticios. Y un poco saber cómo es el aborde que le das clínico, sobre todo cuando hay problemas en cuanto al tema de interocepción, en el que las personas a lo mejor no pueden sentir esa saciedad o a lo mejor no sienten el hambre, entonces tienen más proclividad para que este tipo de trastornos aparezcan. ¿Cómo puedes ayudar si no va a haber un proceso de conéctate a tu cuerpo, no va a haber nunca esa señal? ¿Cómo creas esa relación saludable? Sí, es verdad que cuando hay neurodivergencia, porque no en todos los casos es tan pronunciada, ¿no? O sea, siempre hay como un espectro de variabilidad, entonces hay unas personas que les cuesta muchísimo más conectar con las señales internas a nivel interoceptivo, como tú decías, de hambre, saciedad, pero también puede haber rigidez con ciertos alimentos que se rechazan, ¿no? Que también es el trastorno de alimentación evitativo restrictivo, y esto se tiene que respetar, porque es que no es una cosa que la persona esté a lo mejor evitando comer ciertos alimentos ni por bajar de peso ni por nada, sino que simplemente es que esa persona de verdad por su neurodivergencia le produce pues un rechazo y no hay que obligarla. O sea, esto lo tenemos que conocer y lo tenemos que identificar y no hay que obligarla a la persona. Y la parte de interocepción, a lo mejor esa persona tiene que comer de una forma un poquito más estructurada, o sea, con cierta heterorregulación, pero que ella se conozca también el resto de su vida. Pero eso no quiere decir que no pueda estar recuperada. Porque a lo mejor es verdad que para evitar ciertos déficits nutricionales, ciertas carencias, pues ella tiene que saber que a lo mejor ella o él, ¿vale? Tienen que saber que en su plato pues tienen que haber ciertas cosas, ¿no? Dentro de lo que ella es capaz o él son capaces de aceptar, porque a lo mejor su neurodivergencia le imponen ciertas reglas y restricciones. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar, porque esas reglas y restricciones no vienen de un lugar de me da miedo
ese alimento porque me va a hacer engordar o porque me va a dañar mi salud, sino porque es que de verdad mi cerebro no me está produciendo rechazo, entonces ahí no hay que obligar. Y esto sí que lo tenemos que identificar bien. O sea, no sé si me explica un poquito. Vale. De todas formas, aquí, cuando hay casos así, el experto en TCA, porque por ejemplo yo no soy experta en neurodivergencia, entonces siempre me coordino con un experto en neurodivergencia para hacer un trabajo multidisciplinar, ¿sabes? Entonces, así podemos acompañar mejor a la persona. ¿Vale? Sí, enseguida te acercan el micro. Sí. Se fue en parte mi pregunta porque mi hijo tiene TDAH, entonces él tiene aversión a algunos elementos. Y no sé si es la pregunta para José Francisco o para Miriam también. Gracias, Manuel, por estar aquí y compartir tu experiencia. Sí, de verdad fue muy interesante. Miren, tú dijiste que cualquier tipo de dieta es un camino, digamos, puede ser un camino hacia el trastorno. Entonces, ¿qué hacemos ahora en la sociedad cuando de verdad también, aparte de los cuerpos sanos, tenemos todo esto en nuestra exposición, todos esos azúcares, esa comida que realmente sabemos que no es sana y siempre está al alcance de los niños, de los adolescentes, todo empaquetado, no tienen eso. Entonces, ¿dónde yo como madre y también como estoy a veces con los niños, qué hago para, por un lado, no ser muy estricta por restringir todo en los cumpleaños, porque sabemos que lo de piñata y de todos esos se llenan de dulces y después, ¿sabes? Así. Por otro, como a los adolescentes que están con sus amigos y quieren comer esos chips porque todos los comen, no sé si me explico. Sí. Y porque no puedo estar con ellos y no puedo, ¿sabes? No puedo. A veces voy a compartir que una vez como yo durante el fútbol no dejé a mi hijo comer los chips, era muy pequeñito y todos los demás lo estaban comiendo. Él al final era chiquitito y estaba buscando los chips en el suelo. Y claro. yo digo, claro, porque él quiere probar lo que come, ¿sabes? Y yo digo, y hay que comprarle. Y fui y compré chips para que, digo, ¿qué hago? Porque él tiene 4 años y quiere comer lo que comen los demás. Entonces, ¿cómo es? Por un lado, sabiendo que además eso afecta al desarrollo ¿sabes? Todo, el azúcar y todo esto, por un lado. Y por otro lado, no ponerle la dieta, o los adolescentes también, no sé si me explico, para no tirar, para no inducir o no sé, no dar ese camino a los trastornos. Porque por un lado tú quieres que el niño esté sano y por otro lado tú dices, vale, pero ¿qué hago? Que comen, pero que digo, no, solo 1 o solo 2 o también es restricción. Entonces, y aunque comen bien en la familia, no sé si me explico, no sé si todo. Sí. ¿Qué hago? El delicado equilibrio. ¿Qué hacemos? Es práctica. ¿Qué hago? Porque digo, entonces aquí, ¿dónde vamos? Por un lado es esto y por otro lado es otro. Entiendo y valido tu preocupación, porque es una preocupación que yo además soy madre y también la tenemos todos, pero yo os invitaría a que ampliemos primero la visión que tenemos de salud, ¿vale? Vivimos en una sociedad que parece que cuando hablas de salud es alimentación y ejercicio, y la salud va mucho más allá de eso, ¿vale? La salud es vivir en una sociedad donde no haya guerra, donde no haya mucha contaminación, donde tengamos un trabajo digno. Eso es lo que se llama determinantes sociales de la salud, que afectan más a la salud individual que lo que como en un día, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que vivimos precisamente en esta cultura de la dieta donde parece que todo el peso de la salud está en lo que como y lo que me muevo, ¿vale? Entonces, están todos los factores sociales, están todos los factores culturales, están los factores genéticos, que son los que traemos en serie y ya está. Y luego hay un porcentaje, y esto no me lo he inventado yo, lo podéis buscar, googlear Social Determinants of Health, que es un trabajo muy bueno, que lo hacen
investigadores de salud comunitaria, economistas de la salud, sociólogos de la salud, etcétera, y esto se basa en unas bases de datos increíbles que necesitan una financiación increíble también, ¿vale? Entonces, de todas esas variables, de nuevo a la multifactorialidad de la salud individual, solamente un 30% están bajo el control individual, que tú como madre puedes decir, bueno, mis hijos son menores, tengo un poco de más responsabilidad. Vale, puedes llegar hasta donde puedes llegar, tampoco te lo cagas a tus espaldas. Y de ese 30% no es todo la comida y el ejercicio. Están los hábitos de alimentación a largo plazo, no lo que come un día en una fiesta tu hijo, ni lo que se mueve en un día, a largo plazo hábitos, ¿vale? Temporalmente, pero luego están los hábitos de relaciones sociales, ¿vale? Los hábitos de sueño, la gestión emocional, el consumo de sustancias, el tiempo que pasan en pantallas, las relaciones con los padres. Es decir, que todo ese 30% que impacta en nuestra salud depende de un montón de cosas que no son solamente comida. Así que respiremos. Madres, padres, todos aquí para nosotros mismos, primero respirar, ¿vale? Respirar, que no todo de verdad es la alimentación, que esto tiene que ver mucho con la cultura de la dieta. Y antes os decía, yo no me lo he inventado, ¿eh? Lo que más predice nuestra longevidad, la gente muere de soledad. Claro, porque entre otras cosas, si estás solo, pues comes cualquier cosa. Claro, es que todo está muy relacionado. Te vamos a huir también de estos esquemas simplistas de si mi hijo no come azúcar va a ser sano. Pues no necesariamente. Y además hay otra cosa, no solamente podemos comer por nutrientes. Vale, sí, si está muy bien que se coman un bocadillo de jamón, el jamón ibérico, aceite de oliva, el tomate de raz, el pan lo hago en casa, ya, pero es que, primero, vivimos en una sociedad, como tú ves, que luego tu hijo tiene que sociabilizar con otras personas que se alimentan de otra forma. Y luego comemos también por placer. ¿Vale? Entonces, tenemos que yo no digo que ese bocadillo que os he dicho está buenísimo, seguro, ¿eh? Pero que también tenemos que dejar que la alimentación es también placer, porque si yo encima le transmito a mi hijo que vale, come palitos de zanahoria con hummus casero, que está buenísimo, que a lo mejor está bueno, pero cuando el niño come chips o va al McDonald's, le hago sentir culpable, el niño lo come con culpa, luego a lo mejor compensa, entonces eso le estás favoreciendo más, no digo, no es culpa de los padres, conductas de riesgo de alimentación, antes que vamos a... ¿Qué puedo hacer yo como madre? Pues mira, hay un modelo muy bonito, que ahora no me acuerdo del nombre de la autora, perdona, que trabaja precisamente en fomentar la alimentación intuitiva, que la transmitan los padres a los niños, ¿no? Que la transmiten y que la refuercen. Entonces es, a los niños que les ofrezcamos en casa una variedad de alimentos de todos los grupos, que sobre todo se cocine preferentemente cocina tradicional de lo que haya en cada país, en cada cultura, con lo que haya, que también nos volvemos locos, ahora tengo que meter a los niños semillas de chía y a lo mejor no les gusta, y la tengo que traer de México, ¿no? Pues tampoco hace falta decir, la gastronomía de aquí, Canaria, las papas arrugastas, perdonadme, ¿eh? O sea, lo que sea típico de aquí, ¿vale? Y luego, que se trate de comer en familia. Y que haya variedad de alimentos de todo. Entonces, lo que sí nos metemos los padres es en cuándo se come, es decir, necesitan una regularidad, que se come una variedad de alimentos, ofrezco pero de todo, porque si yo a mi hijo no le enseño también a que se pueden comer dulces, cuando vaya por ahí se va a zampar, va a tener atracones de dulces. Claro, entonces le tenemos que ofrecer variedad. Que esté disponible, que nada esté prohibido, que experimente con texturas, con sabores, con distintas cosas, que no se juzguen ni etiqueten los alimentos, no hacerle sentir mal porque coma de una forma o de otra y dejarle a él la autonomía, precisamente para mantener esa interacción, esa conexión con saciedad y hambre. El niño, igual que no forzarle a que se coma todo si el niño es que ya no puede más, esto que hacían mucho las madres y las abuelas de la posguerra, no, te lo comes todo, pues no hay que forzarle porque está yendo en contra de sus señales internas de hambre. Pero tampoco hay que restringirle cuando el niño quiere comer más. Quiere repetir, respeta eso, el niño se está conectando con su hambre, que muchas veces vamos con la ración ya de manual y a lo mejor las que tenemos miedo a que engorde somos nosotras y las que lo tenemos que mirar somos los padres. Ojo con esto. Pero no quiero que pienses que lo haces mal, ¿eh? Trato de transmitirte que esto es una... Esto, fíjate, es un factor o sea, que
tú piensas, o sea, es mejor que tu hijo coma esa chips con los amigos, disfrutando y que luego no se lleve la culpa, y probablemente si luego está muy salada la chips, pues a lo mejor luego come mejor un bol de fruta recién cortada en casa. Sí, porque la comida forma parte de nuestro día a día y es una cultura que gira todo en torno a la comida, que claro, al final eso te retrae de planes y de momentos tan importantes, que es al final lo que te hace perder, es eso. Claro. Claro, es salud social, es un placer lo que ha dicho. Claro, y además sería un problema si es todos los días, a ver, yo no digo todos los días a todas horas comer hamburguesas, no, pero de vez en cuando hay que poner todo en la balanza. Me ha gustado lo que dijiste de no enseñar a comer, o también, pero cuándo se come, enseñar a cuándo se puede comer una cosa. Está muy interesante. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, algunas pautas breves, prácticas para acompañar a una persona que está sufriendo un TCA. Hablar vosotros también. José. Sí, es que, como hemos dicho anteriormente, dar recomendaciones generales depende. Esto lo hacemos mucho también con la alimentación y lo que estaba comentando. Cada persona al final es un mundo. Va a depender, porque al final el mensaje, por simple que parezca, puede ser que esté yendo en contra de realmente el problema. Porque no hay un TCA igual que otro, ni hay una persona igual que otra, ¿no? Con la dieta nos pasa un poco igual. De hecho, comentaba Miriam, el tiempo, no te pongo límites. ¿Qué persona no ha ido a un nutricionista, ha perdido la mayor parte del peso inicial, probablemente por reducir ingesta energética, vaciar su repósito de glucógeno muscular y hepático, y ha dicho, ya está. Y el verano siguiente te lo vuelves a encontrar con la misma dieta, los mismos kilos, incluso alguno más, porque ha generado más ansiedad y ha hecho que aumente su alimentación, ¿no? Entonces, al final, si no educamos específicamente a la persona, tenemos este problema. Con el caso de los TCA, igual. No es lo mismo unas pautas para una anorexia que para un trastorno por atracón, por ejemplo. Entonces, tendría que ser un caso muy específico. Sí que tenemos algunos criterios, lo que ha dicho Miriam también, el hecho de que no tengamos ciertos consensos, ¿no? Más allá de los criterios, porque algunos incluso, hablamos por ejemplo de pica, que lo hemos dicho anteriormente, pues se considera durante un mes, pero ¿por qué un mes y no 15 días o 20? ¿Quién al final establece exactamente estos tipos de periodos, este tipo? Y hay muchas discrepancias, ¿no? Con lo que comentaba también de la ortorexia. ¿Es un trastorno, no es un trastorno, es incipiente, comparte con otros? Al final a veces es complicado dar recomendaciones sencillas para este tipo de trastornos. Para la prevención, lo hemos dicho, comida en familia, no imponer medidas restrictivas en relación a la alimentación, dietas muy estrictas. Hablamos también, por ejemplo, de moda, ayuno. La gente, ayuno intermitente para todo el mundo. Bueno, hay ciertos casos que a lo mejor puede ser una estrategia nutricional interesante, pero no es para todos los públicos. Y sobre todo en niños y adolescentes, que es la parte que más trabajo, está totalmente recomendado. Porque ese ayuno intermitente va a reducir el número de comidas y va a favorecer que haya posibles carencias. Y encima también estamos ejerciendo comportamientos restrictivos. No es porque salgan del niño, sino porque he escuchado que es bueno. O porque el niño tiene obesidad, aplico este protocolo porque lo he escuchado que realmente es saludable o va a perder peso. Y a lo mejor te está perdiendo peso porque es lo que tú estás visualizando, pero cómo está por dentro. ¿Qué tipo de carencias tiene? Porque al final, reducir ese tipo de comida por libre, sin recurrir a un especialista, pues puede hacer que tenga carencias que a largo plazo te pueden dar un problema y que realmente tú con su imagen corporal no estás visualizando. Manuel, desde tu experiencia, Sí. no sé si te atreverías a decir. Sí, yo creo que algo fundamental es que el simple hecho de estar es mucho más de lo que se parece, que parece un poco muy utópico y muy... porque somos muy egoístas, la enfermedad es muy egoísta con la persona de enfrente, con el entorno, porque le habla mal, le habla de forma... con rabia, con rencor. Yo, cuando esa enfermedad estaba conmigo, yo hablaba a mis padres de una forma injusta, totalmente injusta, pero no hablaba yo, como se lo comentaba, hablaba de enfermedad. Y el simple hecho de que ellos estuvieran conmigo frente al plato, que era mi día a día, era mi guerra, al fin y al cabo, pues eso significa mucho. También creo que tampoco hace falta estar todos los ojos cuando estamos en un contexto social, de comiendo entre todos amigos o familiar o un cumpleaños, de ¿quieres un poco más? Claro, tienes que comer un poco más porque si no comes un poco más, tú... Entonces ese tipo de comentarios... Claro, agobian. No agobiar, claro. Claro, no agobiar, no intentar que todo gire en torno a la comida. Claro que la comida es importante, pero sino que sea un acompañante, un plus más de ese momento que es, al final, un momento de disfrute, no que sea un momento de agobio, que ya bastante de por sí lo es para una persona que está padeciendo una enfermedad de este tipo. Entonces creo que eso, apoyar a la persona es más de lo que parece, aunque en un primer momento respondamos muy mal y es egoísta y yo...
me doy cuenta cómo en aquel momento respondía a mis padres. Lógicamente, ellos también fueron conscientes de cómo fui evolucionando y cómo eso fue mejorando conforme yo fui evolucionando con la enfermedad. Darte cuenta de que respondías mal a tus padres o que eras antipático con ellos es un síntoma Sí. de la cosa va bien, de que estamos recuperándonos, del momento que tú decías, Puede "Contra, ser. he sido antipático". Bueno, no lo sé, puede ser. Yo creo que eso también te debe de hacer darte cuenta de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué respondes así? ¿No? Son esas herramientas que, lógicamente, los especialistas te enseñan a, oye, pensamiento, herramienta, conducta, ¿no? Es el mantra clásico y el que, bueno, yo sigo haciéndolo y es algo que sigo trabajando, lógicamente, porque la inteligencia emocional se trabaja constantemente y es algo que tengo instaurado día a día y que la intento mejorar para ser una mejor persona o una mejor versión de mí. Suena un poco Mr. Wonderful, pero es verdad. Pero es así. Es ir dándote cuenta de lo que te está quitando, cómo estás actuando y cómo ir mejorando para, bueno, poco a poco ir saliendo de esa enfermedad. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien que se anime? Bueno, pues espero que hayan disfrutado mucho. Recuerden, si quieren saber más, que mañana vuelve a haber una mesa. Vendrán muchas expertas de Alavente. E intentaremos, como ya dije, centrarnos más en Canarias, en si nos diferenciamos en algunos aspectos o no al resto de España, y también de cómo el Servicio Canario de Salud puede tratar estos trastornos, también del trabajo, por supuesto, que va a hacer Alavente. Nada más, espero que hayan disfrutado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido mucho, y espero verles mañana también. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.